partir de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas instalan en el país un régimen de terrorismo de Estado. El secuestro, la tortura y el asesinato de ciudadanos civiles es usado por los miembros de la Junta Militar como herramienta principal para imponer su plan de gobierno, que incluye una profunda transformación política, especialmente económica. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En los últimos días de marzo de 1976, el presidente Videla designa como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz, un empresario y economista liberal, presidente del grupo Asindar. El plan del nuevo ministro pretende una transformación estructural del paisaje económico argentino. Según su diagnóstico, existen dos grandes males que impiden el desarrollo del país: una clase obrera demasiado fuerte, indisciplinada y demandante, y una industria nacional ineficiente, basada en el mercado interno y dependiente del subsidio estatal. La estrategia de Martínez de Hoz apunta a disciplinar al movimiento obrero, en especial a los sindicatos, y a abrir la economía argentina al comercio exterior, aunque esto perjudique seriamente a la industria nacional. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Con el fin de frenar la inflación heredada del gobierno anterior, el nuevo ministro congela los salarios por un periodo de 3 meses. Esta medida, aplicada en un contexto de alta inflación, provoca una brutal pérdida del poder adquisitivo de los sectores trabajadores. Como segunda medida, el ministro achica las restricciones que limitan la entrada de productos y de servicios provenientes del exterior, que comienzan a competir en situación de igualdad con la producción nacional. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Para fines de 1978, el éxito deportivo de la selección nacional, sumado al furor de la especulación financiera, la famosa plata dulce, generan una ola de confianza y aprobación hacia las políticas del gobierno. En este contexto, el ministro Martínez de Hoz decide redoblar su apuesta económica. En el mes de diciembre, el gobierno reduce drásticamente los aranceles a las importaciones. En cuestión de meses, el país se ve invadido por una ola de productos extranjeros. Para la misma época, el ministro pone en marcha una reforma en el sistema cambiario que establece una disminución progresiva y programada del precio del dólar. Levantar el techo. Veamos. ¡El techo, por favor! Inmediatamente se levantará el piso. ¡Se mueve el piso! Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. ¡El techo! Entonces, por favor. ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? Está bajando el piso, el piso. Bajó el piso. Ahí está el secreto. Los resultados de esta reforma, conocida como la tablita, son inmediatos. El dólar baja, por lo que gran parte de la clase media argentina se lanza masivamente a la compra de productos importados. Viajes al exterior, tours de compras a Brasil,
y cuantiosas ventas de electrodomésticos made in Taiwán son una postal de esta época de consumo desmesurado. Mientras tanto, la inflación no cede y para 1979 alcanza un índice del 160%. Pero el golpe más grave lo recibe la industria nacional, que al no poder competir en calidad, variedad y precio con los productos importados, cae en un periodo de estancamiento. Llegada la década de los 80, la pequeña y mediana industria atraviesa una crisis terminal. Con la economía dolarizada, muchos empresarios se ven obligados a cerrar sus fábricas. Por otra parte, los grupos económicos más importantes aprovechan las ventajas financieras de la época para expandir sus actividades a todos los rubros. Como consecuencia, el poder económico termina concentrado en unas pocas manos. Para 1981, la suma de todas estas variables desata una gran crisis financiera que afecta a todos los sectores de la sociedad, en especial a los más humildes. Tras la crisis provocada por el Plan Martínez de Oz, en marzo de 1981 asume la cartera de Economía Lorenzo Sigó. Una de sus primeras medidas es devaluar la moneda nacional en un 400%. Señalan de que el problema de la devaluación va a traer un aumento considerable en los precios, ¿o no? Nosotros no esperamos que haya un efecto mínimo, un efecto desmesurado, un efecto razonable. Esto forma parte de la estrategia. Esta medida significa un durísimo golpe para la industria nacional. Muchos empresarios que para poder sobrevivir habían tomado créditos en dólares, ven cómo sus deudas se cuadriplican en poco tiempo. Si bien para los grandes grupos económicos la situación es complicada, pronto reciben la ayuda del Estado. En julio de 1982 es designado al frente del Banco Central Domingo Felipe Cavallo. Una de sus primeras medidas implica asumir como pública las deudas privadas de las grandes empresas. A esta nacionalización de la deuda privada se suma un cambio en las políticas del Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial, que dejan de ofrecer préstamos baratos a los países latinoamericanos. Durante los años de la dictadura, la deuda externa argentina se multiplica por 6. Dictada por el Fondo Monetario Internacional, según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía especuladora y a un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la ESO, las automotrices, la US Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro. Para fines de 1982, la imagen de la dictadura militar está completamente deteriorada. La reciente derrota en la Guerra de Malvinas, el fracaso rotundo de sus políticas económicas y las gravísimas denuncias por violaciones a los derechos humanos consiguen que la sociedad argentina empiece a salir de un largo silencio. De a poco, el miedo empieza a ser superado y la actividad política recobra fuerza. Para ese entonces, los daños causados por la dictadura son permanentes. El terror y la violencia ejercidos desde el Estado dejan huellas indelebles en la sociedad civil y dañan severamente la imagen de las Fuerzas Armadas. La destrucción de gran parte de la industria nacional y la concentración del poder económico en unos pocos grupos empresarios abren un nuevo escenario de crisis, pobreza y desempleo. Los cambios que la dictadura introduce en la estructura social y económica argentina serán un legado difícil y duradero, cuyas consecuencias llegan hasta la actualidad. El
El instrumento concebido para consolidar el modelo es el plan de convertibilidad. Abre las importaciones e impone por ley una mentira. Un peso vale $1. Logra detener la inflación, pero deja indefensa la industria nacional. De producir el 95% de lo que consumíamos y exportar máquinas, tornos, trenes y electrodomésticos, pasamos a importar telas, carnes, lácteos, frutas o pastas. El país se dolariza. Todo podía pagarse en pesos o en dólares. Pero con inflación cero, las tarjetas de créditos y los bancos cobraban intereses usurarios del 50% anual, cuando en Estados Unidos y Europa eran del 7%. La fiesta del dólar a $1 impidió competir a comerciantes y empresarios llevándolos a la quiebra. Desaparecerían miles de industrias y talleres, textil, metalúrgica, autopartista, manufacturas domésticas y muchas otras. Fueron los años farandulescos de la exhibición de fortunas malavidas. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años. Es lícito la coima, es lícito apropiarse de lo ajeno. Y si alguien tiene que meter la mano en la lata, la ponga despacito, un chiquitito, que no se vea. La vida se privatiza y se amuralla. Nace el país de los custodios y los countries, el de los ricos y famosos. ¿Usted es peronista? Siempre. El pizza con champán. Tocar YPF, tocar el petróleo en Argentina era tocar a la madre, era lastimar a Gardel, era ofender la bandera. El petróleo bajo la tierra no le sirve a nadie, a ninguno. Esto pasa cuando no usas la camisa. Y yo creo que todos tenemos derecho a una cuota de frivolidad de cuando en cuando. De gran seductor que usted tiene, ¿si lo molesta un poco? No, todo lo contrario, me ayuda. Perdón, mi amor, porque realmente hace calor acá, ¿eh? Qué guapo que es, cómo mejoran la estética los políticos, ¿eh? Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira que produzca más pobre, que lo fabrique. Hace muchos años que vivimos acá y siempre esperamos promesas de los políticos, que más o menos los que todos conocemos acá, los encargados de la zona, nunca, pero nunca hicieron nada por nosotros. Acá nosotros, los vecinos que han tomado la iniciativa de cortar la ruta, por lo menos los encargados tomen conciencia de la realidad que nosotros vivimos. Los chicos no pueden ir al colegio. Cuando hay un enfermo al fondo, no puede salir porque no puede entrar a la ambulancia, no puede andar un coche. Nosotros queremos vivir dignamente, como merecemos. Somos gente pobre, somos gente humilde. Nosotros no queremos comprar ilusiones. Que nos vengan a hacer con un asadito, con una ropita, con una botita para los chicos. Y nosotros queríamos que ese rollo se entube. Había todo el dinero, todo lo necesario, pero el dinero que hicieron se lo llevaron ellos. Nos robaron. Si ponemos a hablar de robar, ellos fueron los artífices, digamos, los que enseñaron al pueblo a robar. Ya no pasamos a ser solamente la maestra que antes enseñaba, sino para ser el contenedor social en la escuela. La mamá que te viene a pedir si tenés un par de zapatillas que te sobre de tus nenes, de enfrentar a la misma comunidad cuando tenemos el problema de la inundación. Somos centro de evacuación, pero albergamos a nuestros propios alumnos
porque la tormenta le voló las chapas, porque no tienen dónde dormir. El chico está pendiente de lo que está pasando en la casa o pendiente de que terminan de repartir la leche y es el primero ir a la cocina para llevarse los sándwiches que quedan. No lográs captar un minuto su atención porque está pensando en otra cosa. Y a veces se te desmayan. O sea, se te desmayan y le preguntás, bueno, ¿qué comiste anoche? O ¿qué tomaste esta mañana? Y una sopita, te dicen, un té. Se te desmayan, es muy frecuente. Nosotros ya estamos acostumbrados, pero te da bronca, te da bronca.